Vamos a empezar la novena charla de Hablamos de Vela del equipo de regatas en Mercedes-Benz Sailing Team con los protagonistas Pedro Campos y Tony Tió. Con el tema o el título que hemos propuesto hoy es una rivalidad náutica que terminó convirtiéndose en amistad. Como todos saben, y decíamos antes, no se trata de una entrevista, sino que se trata de una conversación entre dos personajes que se complementan y que entre ellos van a ir hablando un poco de su trayectoria y de la cual yo creo que todos podemos aprender seguro y será muy interesante. Bueno, para empezar, yo supongo que todo el mundo conoce a Pedro Campos y a Tony Tió, pero por si hubiera alguien que no los conociera, vamos a hacer un repaso de su currículum. Pedro Campos tiene nada más y nada menos que 6 Volvo Ocean Race como director de proyecto y 3 Barcelona World Race también como director de proyecto. Estamos hablando de los Telefónica, de los Mafre, de los Mutua, bueno, muchísimos. Tiene 18 campeonatos del mundo, evidentemente, en diferentes clases. Pedro siempre nos ha dicho que le gusta batir récords, ¿no? Y uno de los récords que tiene es que fue el primer patrón español en participar en la Copa América. Ha sido 11 veces campeón de la Copa del Rey, 5 de ellas consecutivas, cosa que por lo tanto son 2 récords, el número de triunfos y de haberlo conseguido consecutivamente. Entre campeonatos de España tiene bastantes, pero solo en la clase Borien tiene 7 campeonatos de España. Cuenta con la medalla de oro al mérito deportivo, medalla de oro de Galicia, orden de mérito olímpico. Curiosamente, Pedro nunca ha ido a unas Olimpiadas, pero cuenta con la orden del mérito olímpico por todo lo que ha aportado a la vela olímpica con el equipo Movistar, que si no me equivoco, Pedro, me decías que tenía 6 medallas en el equipo actual, ¿verdad? 6 medallas de oro. Sí, 6 medallas de oro. A nivel profesional, Pedro comenzó con Velas Campos, de ahí la rivalidad con Tony Tió. Acabó Velas Campos, se transformó en el grupo Diamond, junto a Ip Andersen, y luego pasaron a ser de North Sails. Actualmente, Pedro Campos es el presidente de North Sails en España. Currículum que pocos regatistas de nuestro país pueden igualar. Y si pasamos ahora a Tony Tió, ha sido ganador de la Swan Cup, ganador del Trofeo Conde de Godó en varias ediciones, así como del Trofeo Conde, y también ha ganado la Copa del Rey en varias ediciones. A nivel profesional, empezó en velas Cheret Boal, en La Rochelle, del 73 al 77. Después se fue a Múnich y trabajó allí para North Sails durante un año, hasta que en el 78 volvió a Barcelona y fundó la conocidísima velería Tony Tió Velas, en la cual estuvo desde el 78 hasta el 2010. Tony, con las vueltas que da la vida, desde el 2010 al 2013 acabó siendo asesor comercial en North Sails, con lo cual volvió a trabajar junto a su eterno rival, y actualmente Tony Tió es presidente ejecutivo del Barcelona Cluster Náutico. Como otra anécdota para contar de los dos han sido presidentes de clubes náuticos, Pedro de San Genjo, que lo sigue siendo, y Tony Tió de San Pol de Mar, así como miembro de la Junta Directiva del Náutico de Barcelona. Bueno, yo no tengo nada más que decir, simplemente con muchas ganas de oíros, daros las gracias, y normalmente es tradición en estos encuentros que el más veterano tome la palabra, nos empieza hablando de cómo fueron sus inicios en la vela. Si no me equivoco, el más veterano de los dos por pocos meses es Tony Tió, ¿no? Muchas gracias, espero que se me oiga bien. Nací en un pueblo del Maresme, San Pol de Mar, y mis padres me mandaron interno a los Maristas de Mataró. Yo allí no jugué a fútbol, perdonad la pirula, jugaba a baloncesto, y cuando volví al verano yo tenía una doble marginación. Una es que en San Pol solo había campo de fútbol y por tanto yo no jugaba al fútbol, era mucho raro. En el internado jugaba a baloncesto o a hockey sobre patines. Y la segunda marginación es que en todo el pueblo éramos 4 o 5 que hacíamos el bachillerato. Entonces se fundó el Club Náutico de San Pol de Mar en el año 62 y la verdad es que la vela me liberó de lo que podía haber sido un trauma de película americana, porque encontré que el Garbí
del patín a vela. Se hizo un campeonato de España de Borien en el año 64 en Sant Pol de Mar, creo que fue el tercero. Yo tenía 15 años, participé y el veneno me cogió hasta tal punto en el año 73 que decidí dejar la carrera de ingeniero, que estaba en tercero, después de haber regateado en Dragón, en Soling, en Finn, en los primeros, el primer trofeo Princesa Sofía en Dragones, pues participé, después en Finn, luego en Soling, y me fui a La Rochelle para poder seguir navegando. La verdad es que allí, del 73 al 78, aprendí a cortar velas, y por eso la rivalidad con Pedro es curioso que no es eterna, porque él, que lo explicará ahora muy bien y me rectificará si la memoria me traiciona, él fue un gran regatista de Borien. Yo nunca regateé en Borien más que el año 64, una regata en Campeonato de España, que se hacía en mi club, y sí que me dediqué siempre a tripular en Soling, a Bertrand Cheret, a Robbie Hines, y participar sobre todo en crucero con los equipos de Admirals Cup y las Stone Cups que corríamos en La Rochelle. Luego con Pedro, pues sí, empezamos a ser, digamos, nos empezamos a encontrar cuando las velas de crucero, la primera Vuelta a España, él y yo nos encontramos allí. Allí empezó una cierta rivalidad muy simpática con José María Lastra y nada, me gustaría que Pedro hablara y no acaparar la charla. Venga, Pedro, dispara. Bueno, hola a todos los que estáis por ahí. Y es curioso, yo contaré también, Tony es un velero con mayúsculas, yo soy velero con minúsculas, ahora explicaré por qué. Porque realmente yo empecé a navegar porque mi padre alquilaba un galeón de la Ría de Arosa y aprendí con los pescadores. Y yo empecé a competir muy tarde, con 17 años, que hoy día se empieza muchísimo antes, pero desde los 3 años estaba navegando y aprendí lo que es el viento y a ver el viento en el mar y todo aquello con mucha intuición que me ayudó muchísimo. Y yo no pensaba haber sido velero, yo empecé a estudiar ingeniero naval porque me gustaban los barcos. Después de los 2 primeros años, primero y segundo, podría fabricar una bomba atómica fácilmente, pero de barcos nada. Y aquello me desmoralizó un poco porque la parte que yo esperaba de la carrera, allí, física cuántica, mecánica, yo qué sé. Tuvimos de todo, pero no barcos, ¿no? Entonces, empecé en Borien y muy bien, ahora empecé a navegar y enseguida a ganar campeonatos. Como anécdota, el primer título de mi vida es campeón de Castilla de Borien, en el pantano de San Juan. Poca gente sabe eso, pero es mi primer título. Y el segundo fue campeón gallego, claro, hubo que ir a la tierra y regatear. Y entonces se celebraba, creo que era el año 74, el Campeonato del Mundo Juvenil de Borien en Barcelona. Y me eligieron a mí de entrenador. Y entonces, en vez de entrenar, decidimos que lo que había que hacer era unos foques nuevos. Cogimos un foque de un velero que se llamaba Chris, te acordarás, Tony. Tanto. Lo desguazamos, sacamos las curvas, hicimos algunos inventos y te juro que no entrenamos ni un día. Pero eso sí, el equipo español llevaba todos esos foques. Y bueno, quedaron primeros y segundos, 2 catalanes, campeones y subcampeones del mundo, y todo el mundo empezó a pedirnos aquellos foques, no teníamos nada. Y empezamos a hacer aquellos foques en el comedor de casa de mi abuela, o sea, algo totalmente amateur. Y ese fue mi comienzo de velero, sin buscarlo realmente, porque yo, efectivamente, yo era mucho más regatista que velero, ¿no? Y solo como anécdota, y termino esta primera parte, que estoy orgullosísimo, es que yo gané el Campeonato del Mundo en el 76 y las velas con las que gané el Campeonato del Mundo me las hice yo enteras. Las tracé, las cosí y tal, y bueno, pues fue en Monte Carlo con un magnífico amigo, luego hablaremos de él, que es Jan Santana, de tripulante, pero así ganamos el Campeonato del Mundo y muy orgulloso de haber hecho unas velas que hice yo, pero físicamente, no mi fábrica, yo. Pues voy a contar también, ya que he nombrado el Campeonato del Mundo, porque para mí me cambió la vida, claro, llegar a campeón del mundo. En aquella época en España había muy pocos campeones del mundo entre todos los deportes. ¿Sí? Estaba Guillermo Timonero, ¿os acordáis?, en persecución, y Manolo Santana en tenis, pero éramos muy pocos. Félix Gancedo también ganó un año antes el Campeonato del Mundo. La historia de cómo ganamos el Mundial es que yo estaba haciendo la mili en la Marina, y me llamó Jan Santana, que él estaba haciendo la mili en Madrid en tierra. Y como anécdota, le habían puesto en la banda de música con un tambor. Y ya, como sabéis, no es precisamente Pau Gasol.
y cuando caminaba con el tambor, pues se veía el tambor y ¿no? Nos reímos. Entonces decidimos que había que navegar como fuera, porque era la manera de conseguir permiso. Entonces, bueno, yo como patrón inicié el tema, conseguimos conectar con los del Ejército de Tierra y ese año corrimos todo lo que se nos puso. Y lo digo porque quedamos campeones gallegos de Borien, campeones de España de Borien, campeones del mundo de Borien y campeones de España de 420, que fue algo increíble porque jamás habíamos navegado en 420, ni Jan ni yo, pero estaba en el calendario. Entonces estaba Luis Doreste, estaba el Guti, estaba Javier Gándara, me acuerdo de que eran todos los... Bueno, y allá nos fuimos Jan y yo a correr, allí por Altea, que fue el Campeonato de España, para que nos dieran permiso en la mili. Bueno, pues que sí, que no, ganamos el Campeonato de España. Y como había mucha rivalidad entre las clases, claro, para los de Borien nos sacaron a hombros, porque que viniera un borienista y le ganara a los de 420, que ya se considera una clase superior, pero yo es de las anécdotas más divertidas. No sabíamos montar el barco, nos ayudó el Guti a ponerlo, porque nunca habíamos navegado. Y en la salida de la tercera o cuarta manga sopló viento y le digo, Jan, venga, el trapecio. Y como habla Jan, sabes, tan pausado, dice, bueno, Pedro, tranquilo, en mi vida he subido a un trapecio, porque no era patrón de 470, ¿no? Y esa es la historia de cómo ganamos el primer campeonato del mundo, Jan y yo. Muy bien, pues muy bien, Pedro. La verdad es que con Jan lo hemos comentado muchas veces. Yo recuerdo de todas maneras que mi afición a las regatas era un motivo para mejorar las velas, que hasta que salieron los ordenadores sobre la Quarterton del 77, que empezamos a hacer pinitos con una Hewlett Packard, con Joubert y con nivel, era muy prueba-error. Entonces yo salía a navegar porque era la manera de mejorar el producto, verlo. Adelantabas la bolsa, trazabas la bolsa, pensabas que habías separado de la coseta de arriba y se te pegaba, bueno, misterios de las 3 dimensiones, y fuimos aprendiendo. Cuando hablo de aprender, aquí me gustaría hacer una cuña de la suerte que tuvimos en el año 75. Yo estaba en La Rochelle desde el 73, allí conviví con una generación de oro de Perret, Joubert, Dufour, desde Cheret. Allí ganábamos olimpiadas con las velas Cheret de Flight Dutchman, con los Pajot, los Dish alemanes. Abascal y Benavides aparecieron por allí también, venían a dormir a casa a La Rochelle. Y Cheret era un líder en vela olímpica después de North. Lowell North, que ganó la primera medalla en el 64 en Soling, en Tokio, era el objetivo de los europeos. Y los europeos eran Eckhard Wagner de Norcels, Alemania, pero sobre todo Cheret, que teníamos Z Spar y Lanaver, los astilleros en Francia, y luego los arquitectos navales de los quartertons y las media toneladas, y allí era una fuente de aprender, como después fue Barcelona 92, en el Puerto Olímpico. El año 90 bajabas al Puerto Olímpico y allí había 14 medallas de oro, 20 campeones del mundo entrenando, la mitad españoles, los norestres, los canarios. Bueno, pues La Rochelle era un foco de crucero, y cuando el 78 vine a España, yo había aprendido. Yo creo que en España hemos tenido suerte de 3 amigos de la vela mundial que vinieron a trabajar a España. Uno fue Paul Maes, que creo que subió en Palamos muchísimo el nivel. Yo lo viví, pero lo han vivido mucho más la gente que hacían clases olímpicas. Pero de ellos bebimos tecnología. Yo en la velería ganó Tonito Velas 9 medallas olímpicas. Yo no he sido títulos de Pedro, pero mis productos han ganado, y las 9 medallas olímpicas para mí es un orgullo. Allí Paul ayudó. Luego Ip Andersen, que espero que nos escuche, vino después de la Olimpiada de México a entrenar. Ip fue con Paul Maes las 2 personas que subieron el nivel técnicamente de la vela española, que éramos muy intuitivos, y visto en perspectiva es que no sabíamos mucha cosa. Y luego en el 75, un poco antes de conocer o paralelamente con Ip, cuando venía a España, Guillermo Crins me llevó al Admiral's Cup por España y me llevó al Sork americano con fichado a Butch Dalrymple Smith, que acababa de ganar la Vuelta al Mundo con Kialoa, trabajaba en Ron Holland, y entre La Rochelle y estos 3 personajes que vinieron a trabajar a España, personalmente me pude formar
técnicamente y empujar el producto de las velas. O sea que aquí quisiera dar las gracias. Tengo 70 años, sigo aprendiendo, pero la metodología de esta gente fue muy, muy importante. Esto es historia de la vela española y de la vela de crucero y de la vela ligera, porque te he oído yo. Yo creo que compartirás, Tony, bueno, todos los que has nombrado, por supuesto, y muy especialmente en mi caso con Yves Andersen, porque desde hace muchísimos años no solo somos amigos, hemos trabajado juntos, hemos creado el grupo Diamond, hemos empujado todo lo que se ha comentado en la introducción, pero también hay, yo creo, dos instituciones, por llamarlo de alguna manera, que han tirado muchísimo de la vela en España. Uno, la Marina, la Armada. Naval. En la Marina, o sea que aunque me licencié como marinero de segunda porque no había de tercera, el mínimo, y la verdad es que toda la generación de barcos con Marcial, con los Towers, etcétera, fue un impulso fantástico. Nos permitió llegar a lo que llegamos, Copa América, vueltas al mundo, también los Fortuna. Y lo otro es el binomio inseparable de José Cusí y el rey Juan Carlos, con la saga de los Bribones, que además muy asentados en tu tierra, en Cataluña, que también, ¿no? Hace unos años hicimos un libro, recuerdo, no sé si eran 18 barcos, que es toda la evolución de la vela española. Claro, esas dos puntas de lanza y luego los de a pie, íbamos por ahí empujando, aprendiendo, como muy bien has dicho, que es lo bonito de nuestro deporte. O sea, en nuestro deporte se pueden ganar tantos títulos porque podemos competir toda la vida. Tenemos una gran ventaja sobre otros deportes. Pero estas personas, estas instituciones, etcétera, etcétera, hemos tenido una enorme suerte en España. Por eso España ha sido una potencia. Después de Barcelona 92, España era el primer país del mundo en medallas de oro en vela. Algo increíble. En ningún otro deporte, ni de lejos, las que ganabas tú con tus velas, las que ganaban muchos de los que nos están escuchando y que ahí siguen, y que se enfrentan el año que viene otra vez con posibilidades, pero es verdad, ¿qué deporte España es el número 1 en medallas de oro? Ninguno. Pues en vela, luego nos han adelantado los ingleses, pero creo que sigue siendo el segundo o el tercero. Y eso hay que decirlo porque no todo el mundo lo sabe. Es verdad, Pedro. Y además, ya que has dicho esto, yo diría que de la época del 75, a mí también Ramón Balcells padre fue una persona que creo que me enseñó muchísimo. Navegué en Solín con él en el 73. Quiero tener un recuerdo para él. Creo que fue también un pionero que intentó subir el nivel antes de IP y toda esta gente. Y luego, de Bulletin Impel Smith salió una generación que quisiera nombrar a una persona que le tengo en el corazón, que es Émile Lledó, que cruzó el Atlántico con el Silver Apple, un 27 pies de rating, el guantón antiguo, que era un 36 pies, con Butch, salía después de hacer el Sork. Con Ip aprendimos cosas y con Butch en el Sork aprendimos, a ver si la gente lo tiene claro, quitamos los cables de los Génovas en los cruceros, en los mosquetones, y Emilio Lledó trajo toda la hidráulica que aprendió en los barcos ingleses del Admirals. Y bueno, se desarrolló una industria y eso me ha venido a la memoria cuando has nombrado la Comisión Naval de Regatas. Allí Ignasi Triay, un gran project manager que me construyó el INESPAL del 91, que construimos en Solution, en la isla de White, él dirigió toda la construcción, pero claro, es un alumno de Chimo, de Alicante, Pepín González del Llorado, Talpi, que construyó el primer Bank Inter. Hay una generación de regatistas alrededor de este mundo que has descrito también, Pedro, del Bribón, de Guillermo Crins, de la Comisión Naval de Regatas, que se generó toda una industria que luego quizá no la hemos consolidado, pero sí que ha habido unos profesionales de regatas que, bueno, España es una potencia en medallas, pero también los mejores TP se hacen en Castellón. Pepín González interpretaba los planos de Joubert mejor que Joubert, donde un gramo era importante y donde un gramo hacía cabeceo. Y bueno, ha habido toda una evolución que la disfruté muchísimo. Es decir, yo sí, y acabo con esto, si yo, hijo de un pueblo, de un médico rural, hubiera acabado la carrera de ingeniero, estaría, yo qué sé, en Aslan o en la SEA traduciendo planos, pero gracias a haber dejado los estudios y coger la punta de la ola que has descrito tú, Pedro, nos permitió generar opinión en una industria líder en el mundo, Juegos Olímpicos, Wanton Cups, TPs, Volvos, y eso ha sido muy bonito. Hemos tenido mucha suerte, Pedro. No, pero no solo eso, sino que
España es el único país del mundo, a mí me gustan los récords, también los ajenos, Lo sé, eres un recordman. el único país del mundo que ha organizado Juegos Olímpicos, Copa América y Vuelta al Mundo. Ningún otro país ha organizado esas tres, las máximas pruebas del calendario mundial, sin duda. Y ha sido España, ¿no? En Galicia y Valencia la Volvo, los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Copa América en Valencia, que todavía se sigue hablando de todo esto, ¿no? Y en ese sentido, lo que tú decías, no solo es que tengamos muchas medallas y muchos títulos mundiales y tal, es que como organizadores también estamos en el número 1, porque somos los únicos que lo hemos conseguido. Es verdad. Muy bien, Pedro. Bueno, hablemos de la rivalidad. Yo Venga. pensaba que Pedro era un demonio con cuernos y rabo, que ganaba porque no sé lo que hacía, había leyenda negra, y resulta que ya al final, cuando final de los 90, primeros del 2000, la federación me engañaron a participar en el Comité Nacional de Cruceros para hablar, pues bueno, había estado 15 años organizando la Copa del Rey, he estado desde el inicio en la Puig, 13 ediciones, y coincidí con Pedro en el 2000 o 1999, el 2002, y resulta que Pedro, yo estaba de acuerdo en todo lo que decía, pero este no es el Pedro que yo he descrito por ahí. No, pero sí, es un tío estupendo. Yo creo que allí nos hicimos amigos, Pedro. ¿Cómo lo recuerdas esto? No, hombre, pues como tú dices, fue recíproco además, porque yo comentaba, oye, hay que ver a este Tony, oye, coincido mucho con él, ¿cómo es posible? Pero si este es nuestro rival, y hay que decir que todo lo hace mal, porque si no estamos perdidos. Y luego, Tony, tú un día también te acercaste y dices, oye, pero me gusta mucho esto que estás comentando y tal. Y ahí tomamos un contacto, porque es verdad que hemos sido rivales, pero también es verdad que hemos tenido, yo creo, un profundo respeto y admiración por lo que hacía el otro. Yo, simplificando mucho, porque las cosas nunca siempre hay mezcla de todo, me acuerdo tus famosos Spinnaker, que nos traían locos una temporada, pero a grandes rasgos, sobre todo, tú has sido un comercial fuera de serie. Y eso lo hemos admirado y envidiado siempre. Y cuando pudiste por fin trabajar con nosotros, pues fue fantástico. Nosotros quizá, por ser más regatista en ese sentido, tú eras más técnico, tú eras mucho más velero que yo, siempre, seguro. ¿Me entiendes? Sí. Nosotros íbamos más a la tecnología. A mí siempre me ha tirado la rama tecnología, ¿no? Pero claro, si haces un buen producto y no sabes venderlo, no, pues no sirve, ¿no? Y claro, cuando al cabo de los años nos juntamos, que tú lo decías con mucha gracia, y ahora tenemos las mejores velas y los mejores vendedores, es que esto va a ser la bomba. Este es nuestro encuentro en el Real Club Náutico Barcelona, ¿te acuerdas? Después de tanto tiempo y que nos hicimos la foto, tú y yo, que la gente alucinaba, porque no puede ser, ¿no? Como el Madrid y el Barça de repente se ponen de acuerdo y usan el mismo entrenador, pues sí. Y en ese sentido, sobre todo, ya digo, en toda la parte de capacidad de crear un producto y saberlo vender, es que es fundamental. Cualquier técnico en marketing lo dirá, ¿no? Y yo eso, Tony, me quito siempre el sombrero y nos alegró y aprendimos muchísimo cuando te integraste con todo el grupo. Bueno, ya te conté que es curioso que en la universidad leí aquello de Karl Marx, de que el libre mercado lleva al monopolio. Y la foto de Barcelona del 2011 o 2010, Ip Andersen, de Velas Andersen, de Masnou, que luego hizo Elstrom, y luego Diamond, Pedro Campos, de Velas Campos, que luego fue Diamond, y Tony Tio, de Tony Tio Velas, que luego hizo un joint venture con los de Quantum. Resulta que los tres acabamos en North Sails, que es la última estación en sailmaking, cuando Lowell North me vino a ver el 82 y le dije que, bueno, que no podía, porque el 82 ya podía haber hecho North, pero era un follón. Pero la verdad es que al final acabamos los tres en North porque es la última estación en velería. Antes me he acordado de Balcells y de Milledot y estaba pensando, cuando Tacos ahora me ha saludado, claro, tener la suerte en aquella época de poder navegar con el Zorongo, una saga de Zorongos, Nacho Jau, con el Pec, su hijo, que iban a los Cherries y a las Rías, y a Unai, y luego ibas a Galicia y Manolo Fernández un año contigo, un año conmigo, o el Tibu, que también le hice velas. O sea, cogimos una generación de armadores que con su bolsillo, antes de los patrocinadores, confiaron en nosotros. No sé si yo era un gran comercial y iba allí cada año y daba charlas, pero es que era muy agradable tratar con nuestros armadores. Hicieron la velería Tony Tio la han hecho unos armadores que me encargaban las velas y a lo mejor pensaban que Diamond North eran mejores, pero las mías no estaban mal, ganábamos regatas, pero yo creo que
que sí, que generé, había, no sé quién era en Mallorca, que decía, Toni, tío, es como una religión, o te adhieres o no te adhieres. Pero, si me permites, dos anécdotas que me acuerdo, ahora que has nombrado el Zorongo. Yo navegué Sí. con Nacho y compañía y su familia en una Bilbao-Bayona, ¿te acuerdas? Que se hacía por todo el norte, con uno de los Zorongos, un 50 y algo pies, era grande. Y nada, pues allí iba yo a la caña porque era la estrella invitada y tal, y el viento rola, y de repente, venga, listos para trasluchar. Y sale el padre, saca la cabeza, aquí no traslucha ni Dios hasta que no acaben los chorizos a la riojana, de lo y, y tenía razón, estaban increíbles. Yo me quedé diciendo, ojo, Pedro, que este barco no es como los que tú conoces, ¿eh? Y hay otras prioridades. Y bueno, pues fue la verdad una anécdota muy divertida de aquella Bilbao-Bayona, porque como buenos vascos, lo primero era lo primero. Tú los has tratado mucho más y estarás de acuerdo, ¿no? Que era un barco muy especial. No, todos. Yo siempre comento que voy a Puerto Santa María y me acuerdo de Juancho Pemán y me acuerdo de López Vegue, Ubaldo Parga, gente de la Armada. Rafa Iturralde, en cada zona hemos ido tantas veces, dábamos la vuelta a España tantas veces al año, dando charlas, entregando velas o intentando buscar pedidos, que es muy difícil al cabo de 40 años que no te digan Lisboa y no te venga el nombre del Bigamís. Y son recuerdos muy bonitos y muy positivos. Yo la verdad es que, vamos, quizás que me he hecho mayor y soy sentimental, pero esta gente hizo mi empresa. Y les estoy muy agradecido, no tiene nada que ver con la náutica. Ahora estoy más en una promoción económica del sector en Barcelona, pero fue una época muy bonita, Pedro. No, y eso, bueno, tú ya lo has nombrado. En los orígenes, Ip también era competidor mío. Bueno, él iba 10 pueblos por delante. Si no recuerdo mal, él estuvo en Barcelona y creo que tú te quedaste luego su velería cuando él decidió volver a Dinamarca y que tú venías de Francia, ¿no? Y ahí sí, nos llevabais una ventaja abismal. De hecho, nosotros pudimos retomar el tema y avanzar gracias a algo que me vino de la Armada también, que fueron los buques de escuela, ¿de acuerdo? Y en una ocasión me plantearon el reto de hacer unas velas para el Juan Sebastián Elcano y para el Simón Bolívar, algo que asustaba el tamaño, los esfuerzos y tal. Pero bueno, lo hicimos bien y nos permitió en los años 80 desarrollar la empresa, que luego ya nos unimos con IR y todo lo que ya hemos comentado aquí, de cómo llegamos a donde hemos estado y a reencontrarnos contigo ya trabajando juntos, que es desde luego el título de esta charla, pero que confirmamos. No, es verdad, yo volví de La Rochelle, yo pensaba que era un técnico. Tenía mi Hewlett Packard, un método para cortar espís, hacía los planos bélicos de Joubert con ordenador, habíamos ganado la semana de La Rochelle, de Marsella con Quarters. Bueno, tenía una mezcla de teoría y técnica y pensé, llegarás a Barcelona y te lloverán las ofertas de velerías. Y bueno, las velerías que había aquí pues eran de la época de Cuba, con todo el respeto. Y la verdad es que de golpe IP me ofreció trabajo, pero bueno, Juan George se iba y al final llegamos a un acuerdo y con 2 millones de pesetas de pedidos que tenía de Eusebi Carreras, el Rosa dels Vents, que era un Carter 42, que es como hablar ahora de un megayate, y del Duende y del Caloni, tenía una serie de pedidos, no sabía dónde hacerlos, fui a Plana, fui a la velera de Marsal, no llegamos a ningún acuerdo para que me las dejaran hacer, y al final ahí le compré la velería y le pagué 1,5 millones a través de un socio, y a los 6 meses le pagué el otro 1,5 millones a la persona que me los prestó. O sea, yo empecé con una mano delante y otra detrás, con pedidos y bueno, hoy día esto la gente joven no lo puede hacer, es mucho más difícil. Pero en aquella época, con inconsciencia y con el know-how y la confianza que el mercado me dio, porque venía de North Alemania, venía de La Rochelle, de haber hecho Sardinias, Wontons, Quarters, el temporal del Fastnet, la gente confiaba en lo que Toni Tío decía. Quizá esto, y yo no sabía que era comercial. Yo fiché a Jan Santana para que me ayudara y al final me di cuenta que lo importante, la técnica era importante, pero hablar con la gente, acordarte del nombre de la mujer, acordarte del nombre de los hijos, la memoria que heredé de mi madre, esta simpatía que desarrollas para poder vender cuando crees que tu tecnología
la tienes que demostrar, pues la verdad es que me han ayudado muchísimo en la vida y creé la velería. Sí, sí. No, todo lo que dices lo suscribo porque lo hemos vivido dentro y fuera y compartiendo. Y es verdad, no, creo que no es una apreciación subjetiva. Objetivamente, la vela en España está muy arriba. En todo, organizadores, grandes eventos, vueltas al mundo, en fin, vela olímpica, vela ligera, en todo. Es que no hay un sector en que no hayamos tenido, siendo relativamente pocos. Porque comparados con países con mucha más tradición, como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Sí. y sin embargo, pues aquí ha habido una generación de talentos naturales, de un poco contralógica a lo mejor, y en general también yo creo que se ha hecho una buena labor los clubs náuticos, que tú y yo sabemos muy bien lo que es eso, la federación, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a comentar también una cosa que se ha dicho de pasada, porque no he sido yo nunca olímpico, ¿no? Porque realmente casi todos, 90% de los regatistas españoles conocidos vienen de la Olimpiada, ¿no? Desde Toño Gorostegui y Jane Abascal, que abrieron, hasta los últimos, como Marina, Iker, Fernando Echavarri, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, te hace mucha ilusión, y a mí me influyó mucho cuando Jane Abascal perdió la medalla de oro en Kingston en el 76 porque se le rompió una cincha. Tenía la medalla de oro, iba colgado, él era el patrón, y nada, una cincha de hacer banda, se le rompió, se cayó y volcó. Y como tenía un mal resultado, tuvo que tragárselo. Y claro, yo pensé, 4 años dedicado a tope, por una cincha se va todo al garete, esto es demasiado riesgo. En cambio, la vela de crucero y un área que también yo empujé mucho al principio, y tú también, Tony, y también ahí competíamos, que no hemos hablado, es la vela patrocinada. Fue el gran cambio. Empezamos. Sí. Una potencia mundial en barcos de crucero con marcas comerciales, ¿sí o no? Ahora, como todo, las crisis y tal afectan, pero dimos un tirón enorme. Yo me acuerdo, mi primer patrocinador fue Catizar, y el segundo Banco Atlántico, que ya fue muy conocido con las vueltas a España que tú has nombrado. ¿Te acuerdas, Tony? Tú con el y con Teresa Zabel, de patrona, que nos traía por la calle la amargura. Teresa se reía porque una vez en la Copa del Rey en el 91, que fue que ganamos, vamos, siempre has ganado tú más que yo a ti, pero aquella vez, el 91, el Inespal ganó la Copa del Rey, que el Rey me pegó un chapuzón, al año siguiente te lo pegó a ti en la piscina, pero recuerdo que Teresa, pasamos por Sotavento, y el Lip, que es muy zorrón, empezó a silbar, a hablar para ver si se distraía. Y Teresa me lo recuerda cada vez, que una mujer con un guantón tiene un recuerdo, bueno, con todo el mundo. Sí, el patrocinio estuvo bien, pero ya fue una deriva última de profesionalidad. Y ahora la pregunta que me gustaría es, ¿cómo ves ahora la vela de crucero con los armadores que quizá tienen una media alta, con los patrocinios? Para dejar de hablar del pasado y echarnos flores, que lo hemos hecho muy bien y nos lo merecemos, faltaría más. ¿Cómo analizaríamos el presente y el futuro con el driving force de todo lo que ha ocurrido? ¿Cómo lo ves? No, bueno, es evidente que lo que es la vela patrocinada ha bajado muchísimo. Todavía se conserva y puede rebrotar como todo. Ahora es un momento muy complicado para hacer pronósticos con todo lo que estamos viviendo. Estamos más en un momento de sobrevivir y de ver qué pasa, pero con ilusión. Pero también es verdad, como todo en la vida, las cosas malas siempre traen cosas buenas, y yo creo que ahora hay mucha más sensibilidad por el medio ambiente, por la ecología, por la salud, y eso va a ser bueno, porque somos un deporte sano, somos un deporte ecológico, somos un deporte que crea riqueza. Bueno, no vamos a alargar aquí un speech. Yo tiendo a ser optimista siempre, y lo digo en un momento que no se invita precisamente a hacerlo. Y luego en el tema de los grandes eventos, bueno, pues España ha estado ahí siempre, y eso pues atrae mucho a la juventud. Es verdad que hoy día a los niños pues les gusta más volar que navegar, y ya sabemos de los foil y de todo esto. Bueno, pues van cambiando, ¿no? Antes era el Borean y el 420, ahora es otro mundo. Pues tú lo sabes, Sony. También es una manera de llegar a la vela, como cualquier otra. Y yo creo que saldremos adelante de todo esto porque el fondo nuestro es muy sano y muy bueno. Muy bien, Pedro, estoy de acuerdo contigo. Ya sabes que me dedico más a un tema empresarial ahora, como es el Cluster Nautic, que intento subir el PIB de la zona del área metropolitana de Barcelona, dando valor al mar.
y aunque hablo más de grandes esloras y de charter que de vela, sigo en la comisión deportiva del Club Náutico de Barcelona apoyando a Mar de Antonio, que con 33 años está haciendo de comodoro del club. Ver un relevo de gente joven, la verdad es que ayuda muchísimo y estoy ahí como senior en lo que pueda ayudar. Pero bueno, habrá que dejar paso a que las nuevas generaciones, que Pere Chamar nos traiga una medalla, que todas las niñas nos traigan medallas. Silvia, Bueno, yo no sé si teníamos que dejar, si alguien quiere preguntar o... Nos han hecho una pregunta, han hecho varias, pero una para Pedro, que cuentas un poco la evolución de los 3 proyectos de Copa América que estuviste y lo que es la actualidad que están volando, ¿no? Eso. Uy, me alegro que haga esta pregunta. Tenemos otra hora, por lo menos. No, yendo muy rápidamente. El 92 fue algo increíble. Era el 92, 500 años del descubrimiento de América y la regata era en América. Quiere decir que yo me acuerdo cuando llegamos allí, bueno, nos recibieron, madre mía, además, uno de los ingenieros clave del proyecto era Diego Colón de Carvajal, que conocéis todos, descendiente directo de Cristóbal Colón. Los americanos alucinaban con todo aquello, ¿no? Es un país, Norteamérica, tiene 200 años de historia y nosotros veníamos con 500 o más. Entonces, aquello fue todo muy nuevo. Fue un reto muy complicado de sacar adelante en todos los terrenos, pero hicimos, yo creo, un gran resultado. Quedamos quintos absolutos y primeros de los 4 pobres. Había 8, 4 imbatibles, que eran los neozelandeses, el Moro de Venecia, etcétera, etcétera, y otros que eran 2 australianos, los suecos y nosotros. Y no se me olvidará nunca, yo creo que es el momento más emocionante de mi vida, la primera salida en que España competía en la Copa América con el nombre de España 92 quinto centenario contra los australianos, que en el año 92 eran los únicos que habían ganado la Copa a los americanos, hay que decirlo, y en la salida de eso que de repente te das cuenta que en tus manos, en la rueda, un pequeño error y se va todo al garete, ¿no? Y me acuerdo como anécdota que al terminar la regata lo comentaba con Pachi. Conocéis a Pachi Rivero, era el pro, y le contaba mi impresión personal. Bueno, todo desapareció por el crecimiento y la tecnología tal. Ganamos la regata, por cierto. España debutó con victoria en la Copa América contra los australianos. Y yo cuando le contaba esto a Pachi, le decía, oye, me sentía, y decía Pachi, yo igual. Y tenía toda la razón, porque un error del pro en un Copa América es tan grave como un error del patrón o de los otros 16 o 17 íbamos allí. Entonces, la Copa América del 92, bueno, los 3 proyectos que yo participé fueron 100% españoles, porque el gran objetivo, yo se lo decía, chicos, no es ganar la Copa América, es demostrar que España tiene la tecnología, la capacidad empresarial, etcétera, para estar entre los mejores del mundo. Y lo conseguimos. La segunda edición, que fue en el 95, fue muy complicada, no tuvimos apenas medios. Con decir que en un Copa América navegamos por primera vez, entonces venía Jane Abascal conmigo, en la primera estuvo Toño Gorostegui, y con decir que habíamos navegado poco más de 1 hora antes de la primera regata, ahora sonaría de chiste. 1 hora, bueno, pues 1 hora, con el Rioja de España. Eso sí, promocionamos el vino, yo ya sabéis que no bebo mucho, pero había tripulantes que cumplían con creces mi carencia, y bueno, pues conseguimos al final recibir 1000 enhorabuenas de nuestros rivales por la curva de progreso que habíamos tenido. Y la última, que fue la que fuimos mejor, en Nueva Zelanda, las condiciones ya excepcionales, ahí ya teníamos un equipo de diseño más potente, la experiencia de 3 ediciones. Bueno, en total, en 3 ediciones de Copa América, yo lo tengo en letras de oro, ganamos 22 regatas. Y la penúltima, nada menos que a Dennis Conner. Y claro, ganarle a Dennis Conner, aunque solo sea una Copa América, el Mr. Copa América, subió. Y luego ya siguió el tema y cuando vino a España, ya con una tripulación internacional. Como resumen, yo creo que la Copa América debería recuperar lo que era. Era una competición amigable entre naciones soberanas, es como lo dice. Hoy día, sobre todo a partir de la entrada de Russell Coutts y todos contratados por Alinghi, pues se ha convertido más en un equipo profesional que ya no se representa realmente a un país. Y luego, lo que es el match ha desaparecido prácticamente. Si habéis visto las últimas ediciones, van a una velocidad increíble, una tecnología alucinante, pero allí esto de virar en la prueba a marcar no existe. Yo lo echo de menos y ojalá vuelva ese match algún día porque creo que era muy bonito. Yo recuerdo que en el 76, en el SOR, con el Silver Apple, tuve la suerte de que las 2 primeras regatas, Dennis Conner vino de patrón y Emilio Lledó y yo estábamos aquí. Y recuerdo lo que es un gallo, que diría Toño Gorostegui, lo que es un gallo. Se puso a correr
con 18 o 20 nudos de viento, la línea de salida de la primera regata del Sorc, allí en la bahía de Tampa, y había como 60 barcos en la línea, y nosotros a babor por en medio como gallos. Y la gente se apartaba, y de golpe uno chilló, y Denis preguntó, ¿quién es este? Apúntalo, este va bien. O sea, que son gente muy especial que transmite lo que es un gallo, un líder, sí, sí. Tony, tenemos otra pregunta para ti ahora, que es que si tú, cuando empezaste a diseñar velas, o te podías llegar a imaginar el concepto de las velas rígidas que hay hoy día con las velas ala. Tuve la suerte de estar formado con Bertrand Cheret, que era una persona, aparte de entrañable, era muy soñador. Yo lo definía a él, no estaba colgada de una nube, pero iba a un palmo de tierra y fue muy visionario. Y ya él hablaba de los foils y de las velas rígidas para aumentar la distancia del intrado y del extrado. Y hizo ya un foil con Tabarly allí en una universidad de Poitiers en el año 75. Tengo una foto por ahí en que ya está Eric Tabarly conduciendo un barco con foils. Bueno, hablábamos de lo que no hubiera imaginado nunca es el 3DI. Es decir, cuando salió el 3DL, fue una revolución. O sea, yo había vivido la evolución de la vela, del tejido de Dacron al encerado, al yarn temperate, que era rígido, y a los blade, a los tejidos. Pero cuando apareció las velas laminadas, pues me adapté bien. A los cortes por ordenador y plotter me acostumbré y me adapté. Eran evoluciones, pero el 3DL fue una revolución. Las velas de molde y la patente me quitaron el sueño durante 5 años. Yo dejé de creer en mi velería porque yo sabía que el marketing, como ha dicho Pedro, algo sé de marketing, las velas de paños, aunque ganábamos la Copa del Rey con el Breitling, con Calafat a la caña o con los Casinari ganábamos los MUM 30 o las medallas olímpicas, la gente decía, paneled sails, old fashion, estás fuera de la moda. Pero luego ya la lucha con el que patentó el 3DL, habíamos tenido conversaciones de Gin Tonic en la mano, en que ya hablábamos que el primero que elimine el Mylar ganará el 3DL, y salió el 3DI. Y haber podido vivir esta evolución tecnológica, no sé si me lo esperaba, pero he tenido la suerte de poderla ver, de poderla seguir, y quizá, lo siento por mi familia, con un cierto desprecio al dinero, prefería comprarme un plotter que veranear o que ir a esquiar, y hubiera dado mi vida por haber inventado y patentado el 3DI. Y eso sí que ha sido muy bonito en la vida que hemos vivido. Hemos sido una generación que hemos podido ver cómo la tecnología apunta y la hemos seguido. Tenemos otra pregunta para Pedro, que nos dicen, tú Pedro, como gran experto en gestión de equipos de regatas y desde proyectos muy importantes como Copa América, Vuelta al Mundo, Barcelona World Race, crucero de menor eslora, ¿qué es lo más complicado dentro de la gestión deportiva y general del equipo? Mira, si me permiten, antes de contestar, que no quiero que se me olvide, porque además creo que está viéndonos, saludar a Luis Doreste, que yo creo que es el único con el que he compartido Copa América y Vuelta al Mundo, porque navegamos juntos en varias etapas de la Vuelta al Mundo, una de ellas en Río de Janeiro, me acuerdo muy bien, otra en Newport, y en la Copa América él estuvo en la tercera, en la de Nueva Zelanda. Mira, el tema de la gestión de equipos, sobre todo ahí, me voy mucho a lo que es la Vuelta al Mundo, porque es donde se pone realmente en la máxima tensión, ¿no? En Copa América está ahí también muchísimo, está el no va más, pero bueno, duermes en el hotel, quiero decir, te puedes recuperar, charlar, hablar con otras personas. Y en la Vuelta al Mundo la clave está en conseguir que el equipo trabaje unido y eliminar cualquier potencial roce. Nosotros, claro, cuando llevas 6 vueltas al mundo, pues vas aprendiendo. Pero ahí la verdad es que con Iker y Xavi sobre todo, también en el principio con Baue Becking, que nos ayudó, Fernando Chávez, bueno, muchísima gente ha pasado por ahí. Y siempre normalmente pues decides primero quién va a ser el patrón del barco, y con el patrón decides casi siempre el siguiente es el navegante, es una pieza clave. En la última edición, por cierto,
otro gran personaje de la vela que es Joan Vila, que también, y que nos hemos vuelto a encontrar el año pasado, después de años de no coincidir, ¿no? Y luego, después del navegante, pues el jefe de guardia, etcétera, etcétera. Y así se va estableciendo, y luego durante los entrenamientos. Como hay la regla de gente joven, la regla de mujeres que conocéis, para no extendernos mucho más, pues requiere también entrenar, probar, y hemos tenido un enorme porcentaje de aciertos. Os voy a contar una anécdota muy rápida de un personaje que seguro que Toni, que tú tienes mucha cultura francesa, conoces perfectamente, que es Michel de Soyaux, ¿sabes? El profesor, 2 veces ganador de la Vendée Globe. Y en la penúltima edición de la Vuelta se había reducido el número de tripulantes, y entonces estaban entrenando en Galicia, con Xavi y Michel y Iker y tal. Y yo llegué allí, primero a Xavi, le digo, oye Xavi, con la reducción, ¿cómo está esto? Un horror, faltan manos por todos lados, esto va a ser complicadísimo. Vale. Y me voy a ver a Michel y digo, oye Michel, ¿qué te ha parecido el barco esto? Un horror, sobra gente por todos lados y nos estorbamos unos a otros. O sea, aquí va a haber lío, porque son diametralmente opuestas. Sí, o sea, que esa es mi experiencia de gestión de equipos. La verdad es que yo tuve mucha suerte de vivir los años de La Rochelle, de Philippe Arlet, de cuando empezó los astilleros franceses, el Malar. Yo siempre digo, Bertrand Cheret me enseñó a hacer velas. En Francia aprendí el sector náutico, cómo la administración lo puede tratar para luchar contra el paro con un sector económico que no es de pijos y millonarios. Y cuando fui a Norsails en Alemania, Eckhard Wagner me enseñó lo que era una velería, que en Francia no lo aprendí. Y oye, vas aprendiendo la vida de todo el mundo, ¿sabes? Y hay una pregunta. Era agradecido. Dime, Pedro. ¿Qué es la kriptonita? La kriptonita era el color verde de mi saco para derribar a Superman. ¿Te acuerdas? Que decidimos una la kriptonita. Era que los sacos de Tony, como tienen ese color de kriptonita, cuando los abres te debilita. Sí, la verdad es que esto es muy de La Rochelle, de mayo del 68, darle todo un sentido un poco como Joubert, que el primer barco se llamaba Subversión, el segundo Revolución, y entonces yo también en los sacos verdes, porque era la kriptonita, para contra los Supermanes, porque, bueno, era poca cosa, empezábamos sin dinero. Comenta Luis Doreste en el chat, dice, muchas gracias Pedro, ha formado grandes equipos y muchos de los actuales regatistas han pasado por ellos. Ha habido mucha rivalidad, por eso ha servido para llevar la vela española donde está ahora, ¿no? Lo que decíais a lo largo de toda la trayectoria. Esto de que hablen bien de uno es algo extraordinario. Antes de que los pantalones... No, hay que decir que la vela en general, y sobre todo, repito, la Vuelta al Mundo, es un deporte muy solidario. Por supuesto que hay rivalidades, por supuesto, pero son casi peores las rivalidades dentro del barco. Hoy no tendremos tiempo a contar alguna anécdota, pero las broncas que se montan dentro de un barco hacen palidecer las exteriores. Y ahí no hablo de Vuelta al Mundo. En la Copa del Rey, en la regata de San Genjo, en cualquier sitio, es muy divertido, sobre todo en tripulaciones no muy profesionales, las broncas que se montan, pero sanas, son broncas sanas. No, y la tripulación olímpica, después de 8 años de hacer preparación olímpica y 2 olimpiadas, el proel y el patrón sean amigos, es toda una proeza. De hecho, aquí hemos tenido charlas de varios que ejemplifican lo que comentas, Tony. Una pregunta para los dos. Primero para Tony y luego para Pedro. Salimos del estado de alarma de COVID, por fin volvemos al agua. El Real Club Náutico de Barcelona se estrena con el Trofeo de Godó. Creo que Tony tiene mucho que ver e ha insistido mucho para conseguirlo. Y luego Pedro también en la regata de San Genjo, que será en septiembre. Cuéntanos, Tony. Nada, nosotros en el Club Náutico de Barcelona, la verdad es que con todas las reservas y con todos los riesgos y hablando con los patrocinadores y con el ayuntamiento y todo el mundo, la verdad es que la comisión deportiva nos pareció, bueno, la reflexión fue, el Fútbol Club Barcelona no se plantea dejar de jugar a fútbol debido al COVID. Se plantea no abrir el museo, que no haya espectadores, pero el core business del fútbol es jugar. Y siguiendo este hilo, apostamos a que si en julio era posible, era muy importante para el sector, tanto industrial como deportivo, subir la moral de la gente con regata. Y la hemos mantenido.
Vamos a hacer además el 24 de julio la regata mini, que habrá de 15 a 20 minis, y en septiembre la Barcelona Láser con el Marítimo de la Federación Catalana, que ya tenemos 70 inscritos. Yo creo que mientras se pueda y si no hay que anularlo, creo que es muy bueno para el sector, tanto deportivo como comercial e industrial. Es importante mantener un mínimo de actividad. Ya se lo decía a Toni ayer, que os felicito al Real Club Natació Barcelona, creo que es una decisión valiente y como vais a tomar todas las medidas de prudencia, pues sin ningún riesgo especial, y vuestro calendario es que además ha sido históricamente así. Nosotros en ese sentido tenemos suerte, nuestra principal regata es en septiembre, con lo cual nos da un poquito más de margen para rodarnos. Como anécdota, el próximo sábado se abre nuestro club, porque hasta ahora lo hemos tenido cerrado, también con todas las medidas de prudencia y precaución del mundo, pero sí, hay que lanzar un mensaje de optimismo. La vela es un deporte en ese sentido muy favorable, estamos en espacios abiertos, en los barcos cabemos muy poca gente y hay que empezar a navegar, a competir, siempre con la seguridad, pero cuanto antes mejor. Toni y Pedro, David Mas os da las gracias a los dos, porque uno, Toni, en este caso, le enseñó a fabricar velas y Pedro a gestionar, supongo que equipos o gestionar lo que sea, la empresa. José Luis de la Barrera también hace una pregunta obligada, dice a Pedro, ¿habrá séptimo equipo español en la próxima Volvo Ocean Race? Como era aquello de hermano Lobo, ¿no? Que hacía. Yo lo voy a intentar, todos lo vamos a intentar, todo el equipo. Y en este momento no es imposible, pero es verdad que estamos en una situación crítica y que cada día cambian las cosas y se va avanzando. Yo creo que esto sabremos mucho más en el mes de octubre, noviembre. Todo parece indicar, y espero que lo hagan, que se va a aplazar un año la salida y eso nos va a permitir tener una posibilidad razonable de estar. Si no se retrasara un año la salida, yo ya lo he dicho en público y en privado, sería prácticamente imposible. Pero creo que se va a retrasar, como han hecho con los Juegos Olímpicos y con muchas cosas, y diría que la Vuelta al Mundo especialmente, porque se mueve muchísima gente en los villages, en las ciudades que se tocan, en todo el mundo. O sea, ahí no basta competir en España, tiene que estar bien pues todos los países que tocamos, 9, si no me equivoco, para la próxima edición. Pero sí, soy optimista y lo estamos luchando. Muy bien. Tenemos también desde Punta Umbría, Curro Azcárate, nos dice que ya que no hay ni Copa ni Regata de la Reina este año, que a ver si vuelven los dos al Cherry como antiguamente para coger un poco de rodaje para las regatas que vienen. Madre mía, qué buen recuerdo. Ahora aquí giraría el ordenador y se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6 catavinos de oro. El trofeo más bonito yo creo que ha habido en la vela española. La regata que nos gustaba más. Yo también gané 3 catavinos de oro y 2 de plata. Curro, un abrazo muy fuerte. Yo ya con tu padre, con los media toneladas que compraste en Barcelona, venía. Mi primera charla después del Fastnet del 79 fue en Punta Umbría con el fantástico Eloy, que hizo tanto por la vela. Y bueno, me hace mucha ilusión que os acordéis. Bueno, yo la verdad que no quería preguntar, pero sí, pues lo que sí que quería decir es que bueno, nosotros estamos haciendo estas charlas porque, uno, queremos mantener a la gente de la vela motivada y con ganas de navegar, y por eso durante esta pandemia. Y a mí se me encendió la luz del otro día, se lo comenté a Ricardo, y digo, coño, estamos hablando de gente de vela, gente de la náutica, de que queremos que la gente siga navegando, que hayan barcos en el agua, y no podemos dejar de tener una charla con dos grandes personajes del mundo de la náutica que han promovido la vela, que han promovido la náutica, que han creado proyectos, que han promocionado regatas y tienen que estar. Entonces, pues aquí estamos, y yo personalmente les quiero dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, contarnos todas vuestras historias, que siempre son muy interesantes. Muchas gracias, Luis. Tú también eres ya un poco de historia, quiero decir, eres más joven, pero tus campeonatos del mundo y tu empuje y tu industria, yo he colaborado contigo en el despacho de la Barceloneta y te quiero dar las gracias porque me llamaste y creo que si ha sido bueno, pues el mérito es más tuyo que mío. Pues nada, nos vamos a despedir.
Evidentemente, desde el equipo Mercedes-Benz Lintin le damos las gracias, por supuestísimo, a Pedro Campos y a Toni Tió, igual que a todos los que nos han estado siguiendo en redes y en el directo de hoy, tanto en Facebook como en Instagram y en el Zoom de hoy. Es curioso porque Pedro antes hablaba a Joan Vila, que yo creo que es uno, bueno, sin lugar a dudas, el mejor navegante de España y probablemente de todo el mundo. Ya hemos confirmado con él que tendremos un encuentro virtual como este, con otro gran personaje como será Pepe Ribes. O sea que yo creo que el uno al otro se sacarán jugo y será interesante. Y si hoy estamos hablando de grandes veteranos referentes de nuestra vela, la semana que viene tenemos confirmado carne fresca con muchísimo talento y vamos a hacer una reunión a 3 que van a estar desde 3 puntos de España diferentes. Desde Lanzarote vamos a tener a Raico Tavares, desde Santander a Diego Botín y desde Galicia a Luis Bugallo. Así que el título será de la vela ligera a la vela profesional. Yo creo que lo que comentaba Luis, esta iniciativa comenzó para entretenernos y mantenernos activos toda la familia de la vela y ver la vela desde todos los puntos de vista posibles. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, fenomenal, os aplaudimos. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos volvemos a ver la semana que viene. Pedro y Toni, muchísimas gracias de verdad. A vosotros, un abrazo. Gracias. Ya. Gracias.